Siempre me han gustado los paseos nocturnos por la playa, el sonido de las olas, la brisa salada, la tranquilidad. No soy una persona particularmente miedosa, pero lo que viví aquella noche cambió mi opinión sobre lo desconocido. Había salido a caminar solo, como de costumbre. La luna estaba llena y brillante, iluminando el camino y proyectando sombras inquietantes en la arena. Caminé durante un buen rato, concentrado en mis pensamientos, hasta que algo llamó mi atención. Era una huella en la arena, solo una, profunda y perfectamente marcada. Me detuve y la observé con cuidado. Al principio pensé que alguien más debía estar caminando cerca, pero no había nadie. La playa estaba desierta y no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Continué caminando, tratando de no pensar demasiado en ello, pero unos minutos después encontré otra huella, idéntica a la primera. El mismo tamaño, la misma profundidad, como si alguien estuviera caminando por la playa con una sola pierna. Mi respiración se volvió irregular y apresurada. Sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. La brisa se hizo más fría y las sombras en la arena parecieron moverse. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo, pero las huellas seguían apareciendo, siempre solitarias, siempre idénticas. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Giré la cabeza desesperadamente, buscando a alguien o algo, pero solo encontré la vasta oscuridad del océano y la playa. Decidí regresar a casa. El miedo se había apoderado de mí y ya no encontraba placer en mi paseo nocturno. Al dar la vuelta, las huellas volvieron a aparecer, pero esta vez más cerca, como si algo o alguien estuviera siguiéndome. Fue entonces cuando escuché los pasos, suaves pero nítidos, detrás de mí. No quise mirar atrás. Mis instintos me decían que no debía hacerlo. Aceleré el paso, sintiendo el ritmo de mis latidos en mis sienes. Los pasos se hicieron más fuertes, más presentes, hasta que sentí una mano fría en mi hombro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La mano se deslizó lentamente por mi brazo y el pánico me consumió. Finalmente, me atreví a girar la cabeza, pero no había nadie. Sin embargo, la huella, esa maldita huella, apareció a mi lado, a unos pocos centímetros de mis pies, profunda y definida. Fue suficiente para hacerme correr sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el dolor en mi pecho fue insoportable. Llegué a casa, cerré la puerta con fuerza y no salí de nuevo en mucho tiempo. Desde aquella noche sigo viendo esa huella en mis pesadillas, recordándome que existen cosas que no podemos entender, cosas que nos observan desde las sombras y nos siguen sin que sepamos por qué. Comenta, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Mándanos algún relato que te haya pasado a ti o a alguien que conozcas. Era una noche sin luna. La oscuridad envolvía todo como un manto interminable. Caminaba por la playa desierta, buscando un poco de paz en medio del caos de mi vida. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla proporcionaba un extraño consuelo, como un susurro distante que intentaba calmar mis nervios. Estaba sumido en mis pensamientos cuando la vi por primera vez, una huella en la arena. Al principio, no le di importancia. ¿Cuántas personas no habrían pasado por aquí antes que yo? Seguí caminando, disfrutando del aire salado y la sensación de la arena mojada bajo mis pies. Pero entonces, algo me hizo detenerme. Otra huella, y luego otra. Era como si alguien más estuviese caminando junto a mí, pero no veía a nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. La noche, que antes había sido solo oscura, se tornó amenazante. Miré hacia atrás y confirmé lo que temía. Las huellas comenzaban justo detrás de mí
como si alguien hubiese aparecido de la nada y decidido seguirme. Decidí caminar más rápido, con la esperanza de dejar atrás esa sensación de ser observado. Sin embargo, las huellas no desaparecían, seguían apareciendo, una detrás de otra, siempre a la misma distancia, siempre con la misma profundidad. Comencé a correr, ya no por disfrutar de la noche, sino por miedo a lo desconocido. Mis pasos eran frenéticos, mi respiración se volvía irregular. El sonido de las olas era ahora un grito lejano que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Llegué a una parte de la playa donde las rocas formaban extrañas sombras bajo la poca luz que ofrecían las estrellas. Me detuve, esperando que las huellas desaparecieran, que aquello que me seguía se esfumara en la oscuridad, pero no fue así. Las huellas seguían allí, tan nítidas como antes, reflejando una presencia que no podía ver. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Entonces, una figura emergió de la sombra de una roca, alta y oscura, con ojos que brillaban con una luz propia, una luz imposible en esa noche sin luna. Retrocedí, tropezando con la arena, cayendo de espaldas mientras la figura se acercaba lentamente. Cada paso suyo produciendo una huella en la arena idéntica a las que había estado siguiendo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían, estaban paralizadas por el terror. La figura se detuvo a unos pasos de mí, sus ojos centelleando con una maldad indescriptible. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero su mera presencia era suficiente para hacerme desear haber tomado otro camino, haberme quedado en casa, cualquier cosa menos estar allí, en ese momento. Y entonces, como si la noche se tragara todo, la figura desapareció. Pero las huellas permanecieron allí, como un recordatorio de que no estaba solo, de que nunca había estado solo. Me levanté, temblando y con el corazón aún en un puño. Corrí como nunca antes, dejando atrás la playa, las huellas y esa sensación opresiva de ser observado. No me detuve hasta llegar a mi coche, donde finalmente pude respirar aliviado. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, no pude dejar de pensar en las huellas en la arena y la figura que emergió de las sombras. Sabía que nunca olvidaría ese encuentro aterrador. Sabía que esas huellas siempre estarían ahí, en algún rincón oscuro de mi mente, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Era una noche lúgubre de otoño cuando decidí dar un paseo por la playa cercana a mi casa. Siempre me había gustado el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el viento fresco en mi rostro, pero esa noche algo se sentía diferente. Al poner un pie en la arena, sentí un escalofrío. Las estrellas estaban ocultas por nubes densas y la luna apenas asomaba tímidamente entre ellas. No había nadie más en la playa, solo yo y la vastedad de la oscuridad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Comencé a caminar lentamente, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos. Después de unos minutos, noté algo extraño. Una serie de huellas, recién marcadas, que no estaban allí antes. Las huellas eran grandes, mucho más grandes de lo que una persona normal podría dejar. Además, parecían prolongarse hasta donde la marea las borraba inevitablemente. Me detuve, titubeando entre seguir las huellas o regresar a la seguridad de mi casa. La curiosidad, mezclada con una sensación de inevitabilidad, me empujó hacia adelante. Seguí las huellas, sintiendo cómo la niebla comenzaba a envolverme y el silencio se volvía cada vez más ominoso. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado. Al cabo de un rato, las huellas giraron hacia unas rocas elevadas que formaban una especie de cueva.
Un impulso irracional me llevó a entrar. Apenas cruzar el umbral, sentí una presencia que me observaba. La temperatura cayó dramáticamente y me encontré exhalando nubes de vapor. El pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero algo me impedía dar la vuelta y huir. Dentro de la cueva, el olor a humedad y a algo pútrido era insoportable. Mis ojos comenzaron a adaptarse a la penumbra y vi algo que me heló la sangre. Un altar rudimentario hecho de piedras, con velas apagadas que parecían haber sido usadas recientemente. En el centro del altar había una figura tallada en madera, con rasgos grotescos y una mueca que parecía cambiar cuando la mirabas de diferentes ángulos. De repente, escuché algo que no parecía provenir de un punto fijo. Era como si la cueva en sí misma hablara una lengua antigua y olvidada. El hablar se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor, y vi cómo las velas se encendían una a una, iluminando la figura de manera siniestra. Retrocedí, tropezando con las piedras y sintiendo cómo la desesperación me invadía. Miré hacia la entrada, pero ya no estaba. La cueva parecía haberse cerrado a mi alrededor. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de miedo y confusión. Las sombras comenzaron a moverse, dando forma a figuras humanoides con contornos difusos. Se acercaban lentamente, rodeándome. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentí una mano fría y viscosa aferrándose a mi brazo, y en ese instante todo se volvió negro. Cuando recuperé el conocimiento, estaba de nuevo en la playa, el amanecer despuntando en el horizonte. No había rastros de la cueva o de las huellas en la arena. Mi mente rechaza lo que vi, y sin embargo, la sensación de aquella mano frígida aún la siento en mi piel. Desde aquel día, evito la playa, consciente de que hay cosas que es mejor no desenterrar y caminos que es más seguro no seguir.